Uno es amante empedernido de la innovación tecnológica, especialista en contar anécdotas empresariales, humano, vertebrado, esposo y padre. El otro también. Tecnófagos, devoradores de tecnología. Dos expertos que mastican información por ti para hacer más digerible tu conocimiento digital. Bonjour. Hoy le puedo servir Internet de las Cosas, un petit piou de inteligencia artificial sazonada con automatización, o si lo prefiere, un buen corte de blockchain o data centers. Esto es Tecnófagos. Bienvenidos. Muy bien, pues bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. La mesa está lista y puesta para su degustación en este programa en el que nos dedicamos a hablar sobre la tecnología y cómo afecta nuestra vida, cómo la mejora en la mayoría de las ocasiones, pero también cuando la empeora, pues también nos dedicamos a analizarlo. El día de hoy tenemos un programa muy especial, en realidad tenemos un especial sobre ecología y cambio climático, y como nos pone aquí en las notas nuestra productora Gina Rangel, voy a leer el intro que ella nos puso y dice: para que la próxima no solo preguntes ¿y qué tal el clima? Este episodio está inspirado en el informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, es decir, el IPCC. Mucha lluvia, muchos incendios. Vamos a estar hablando de qué tiene que ver la tecnología con el cambio climático, cómo podemos ayudar a disminuir los efectos de este fenómeno, qué es lo que está, en qué está repercutiendo en nuestras vidas, y de nuevo, pues, qué podemos hacer para aminorarlo y para mejorar y además, como mencionamos en un programa anterior, qué tipo de efectos están ya demasiado echados a andar y que quizá puedan ser irreversibles. Entonces, si ustedes tienen muchas dudas respecto a el cambio climático y lo que está ocurriendo alrededor, como deberían de tenerlas, pues no se pierdan esta edición especial de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Bonjour. ¿Los señores quieren leer la carta? Muy bien. Pues como ya dije en nuestro siempre atropellado intro, esto es Tecnófagos, devoradores de tecnología, y hoy estamos en este especial sobre el cambio climático y todo lo que tiene que ver con ello. De nuevo, pues vamos a estarnos basando en este informe. Y bueno, pues yo soy Ricardo Maza, y tengo el gusto y el honor de compartir el micrófono con mi amigo Bernardo González, que bueno, desde el principio hemos estado aquí luchando por sacar adelante este proyecto llamado Tecnófagos, devoradores de tecnología. ¿Cómo estás, Bernie? Muy bien, muy contento de estar aquí otra semana más grabando contigo, y pues este tema que acabas de anunciar tan interesante, que tiene una repercusión mundial y es de suma importancia para que nos concienticemos todos y pues nos pongamos a trabajar y hagamos algo al respecto. Así es que, a ver, la idea de hacer esto surgió porque el cambio climático es un tema que se ha politizado. Si me preguntas a mí, creo que eso es un tema, eso es muy desafortunado, pero bueno, es una realidad. Se ha politizado, en particular en Estados Unidos. Me parece que es en donde más ha ocurrido esta tendencia, en donde se ha vuelto un tema que por alguna razón que no voy a poder explicar, pero sí es interesante analizar. La gente más conservadora, los que típicamente tienden a ser del Partido Republicano, han tomado como una causa conspiracional, y entonces se ha vuelto como muy fashion si eres conservador y de los estados más sureños de la Unión Americana, insisto, hablo de Estados Unidos. Se ha vuelto como muy fashion decir que el cambio climático está sobreproporcionado. El presidente Trump en su momento tomó un poco esa no sé si llamarla causa o anticausa, o lo que digo, ahorita ya me platicas tú un poco cómo lo percibes, pero lo abanderó, digamos, y dijo, esto no está ocurriendo a la proporción de la que se ha dicho. Incluso fue célebre ese momento en el que entró a las Naciones Unidas, que su oficina está, por supuesto, en la ciudad de Nueva York, y entonces entró diciendo que afuera estaba nevando y que hacía mucho frío, y que dijo, pues no, que había mucho cambio climático y no que mucho calentamiento global,
pues afuera hace un frío de perros, necesitamos más cambio, necesitamos más calentamiento global, dijo en ese momento, ¿no? Obviamente haciendo una burla a la gente al que ha tomado esta causa, pues que sí se la toma muy en serio. Y entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con tecnófagos? Pues que el cambio climático está muy ligado, según los estudios y lo que vamos a estar abordando el día de hoy, con el consumo humano, y eso es el primer tema que vamos a abordar. Si efectivamente esto está o no ligado a la actividad humana. Es decir, estos republicanos argumentan que el mundo estaría pasando por este ciclo de calor que estamos indudablemente, y eso sí, yo creo que nadie en su sano juicio puede argumentar lo contrario, porque los estudios ahí están. El mundo está en un ciclo de calor, estamos mes con mes rompiendo récords de la cantidad de grados centígrados que experimentamos. Pero hay gente que dice que eso obedece a un ciclo natural y que esto estaría ocurriendo existiera o no el ser humano, y no nada más el ser humano, sino la actividad humana, la actividad industrial. Y por otro lado, pues digamos, la gente que, si de nuevo, sin quererlo politizar más de lo que ya está, la gente que en Estados Unidos tiende a ser más demócrata, pero independientemente del partido del que sean afiliados, tienden a buscar más los datos y la información, y quizá hablar menos con las entrañas. Dicen, no, a ver, los datos arrojan que esto está directamente ligado con la famosa huella de carbono, con lo que hemos estado generando a partir de la revolución industrial, y eso pues evidentemente tiene mucho que ver con los avances tecnológicos. Entonces, bueno, empecemos por ahí, Bernie. ¿Qué tiene de cierto esto? Tú personalmente, ¿qué opinas? ¿El cambio climático está o no ocurriendo y está o no linkeado, vinculado de forma intrínseca con la actividad humana? Sí, pues mira, es algo muy parecido a la pandemia, porque podrás pensar lo que quieras y tener las creencias que tú quieras y afiliarte al partido político o a una secta religiosa o a lo que se te ocurra. Y otra cosa es la evidencia científica que te indica un patrón de algo que está sucediendo, ¿no? Y en ese sentido, creo que la ciencia, pues no solamente es muy clara, sino ahí están las evidencias, datos históricos de lo que está ocurriendo. Esto del cambio climático no es algo que unos científicos estén futureando o pensando que va a ocurrir o que podría ocurrir. Es algo que en este momento, el día de ayer curiosamente estaba viendo en un video, un documental de un mexicano que hizo un ascenso al pico de Orizaba, y yo no sabía lo que mencionó ahí a la mitad de su reportaje. Decía que en el pico de Orizaba había varios glaciales y ya nada más queda uno. Si no me equivoco, está uno que se llama el Sarcófago. Wow. Y luego mencionó que tristemente unos científicos de la UNAM, me parece que fue, no sé si el año pasado o antepasado, hicieron un ascenso al Iztaccíhuatl, a lo que le llamamos aquí en México la mujer dormida, este volcán. Tenía 11 glaciares y ya no tiene ni uno solo, ¿no? Y esto obedece al incremento de la temperatura. Y cuando uno no está tan familiarizado con estos temas, te voy a ser honesto, yo de primera instancia dije, bueno, y si se acaba el hielo en una montaña que está a 5,000 metros de altura, pues, ¿qué puede pasar? Digo, se va a ver más fea la montaña sin nieve que con la nieve, pero tal vez Pero salvo el tema estético. Exacto, por exagerarlo, ¿no? Dices, oye, ¿y qué puede pasar con un glaciar? Pues nada menos y nada más que ese glaciar es a través del cual se hacen todas las filtraciones de agua desde la cima de la montaña, y es el que hace que se generen ríos abajo o lagos, y se genera aparte en el ecosistema humedad, y eso produce una flora, una fauna, y se arma todo un ecosistema. Cuando el glaciar ya no existe, pues automáticamente todo eso se acaba, se vuelve deforestación, la tierra se vuelve árida, se agrieta, y eso le afecta muchísimo a los asentamientos humanos. Y ahorita en lo que tú decías, no quisiera en este programa que nos pusiéramos a hablar de política, porque es muy lamentable estos personajes que pues no hacen más que demostrar absoluta ignorancia e ironía de lo que están diciendo.
Pero si lo analizamos cuidadosamente, pues claro, si te vas a una escala de cientos de miles de años o de millones de años, pues ahí están los geólogos y te van a decir, oye, pues en la Tierra cíclicamente pasan estos fenómenos, ¿no? Y eventualmente pues va a haber una época en la que va a haber mucho frío y se va a congelar una parte de la Tierra, y de la misma manera va a haber una época en la que va a haber muchísimo calor y pues se van a acabar los glaciares y va a haber escasez de agua, etcétera, etcétera. Pero el punto relevante aquí son los asentamientos humanos, ¿no? Y no sé si tú coincides conmigo, pero yo creo que en los últimos 3, 4 años, y vamos a hablar donde tú y yo vivimos, que es en la Ciudad de México, la forma en la que llueve y las repercusiones en las inundaciones, o sea, ya no es un tema como hace muchos años que decías, bueno, pues es que el gobierno fulanito que está a cargo ahorita, pues no levantaron bien la basura, no desasolvaron los drenajes, o fue una mala obra, una infraestructura mal calculada. No, el problema ahorita, yo vivo en el norponiente de la ciudad, y hace unos 2, 3 meses, cayó una de estas granizadas donde en muy poco tiempo cae demasiada agua, y es una zona de terreno accidentado, y bajó el agua de los cerros, pero de verdad era increíble. Parecía que estabas viendo esas películas de Asia o reportajes de que era otro país, ¿no? 1.5 metros de agua corriendo por las calles, y esto obedece pues precisamente a que el calentamiento global está violentando las cantidades de agua que caen en ciertos lugares. La deforestación hace que el agua corra y por ejemplo, en un bosque, cuando hay demasiada agua, la enorme cantidad de árboles, sus raíces absorben gran parte del agua y reducen el caudal que viene bajando por esas corrientes, ¿no? Cuando el cerro ya le quitaste todos los árboles y ahora hay puras casas llenas de cemento y asfalto, pues el agua corre como si fuera una tubería, ¿no? Y va a arrasar con todo. Entonces, estos 2 ejemplos que pongo muy particulares de México con 2 volcanes, pues ni hablemos de todo lo que está pasando en el Polo Norte y todo lo que se está acabando del hielo. Y a veces la gente no entiende la magnitud, ¿no? Los científicos hablan de que va a subir 1 o 1.5 grados la temperatura. Y alguien que vive en un lugar donde hace mucho frío podría decir, ay, pues qué padre, ¿no? Que no va a ser tanto frío. Ese no es el problema. El problema es que va a subir el nivel del mar a lo mejor 1, 2 o 3 metros. Y eso es tan grave como que puede haber ciudades que desaparezcan o se inunden. Y no estamos hablando de, bueno, pues a lo mejor en Nueva York y pues los mexicanos, pues vamos a ver con tristeza que se inundó Nueva York. No, aquí en México muchos puertos se pueden inundar, mucha gente va a perder sus casas, van a perder sus trabajos, un gran problema para la sociedad, para el gobierno. Esto trae consecuencias terribles, ¿no? Y me parece que sí, bien vale la pena, y qué bueno que Citlali y tú trajeron este tema a la mesa aquí en Tecnófagos, donde normalmente hablamos de tecnología, y el día de hoy a lo mejor alguien se está preguntando por qué están hablando del cambio climático. Yo creo que porque es lo suficientemente serio, y sí debemos difundir información, y sí debemos de hacer conciencia, porque aparte estos efectos no es tan sencillo como, oye, pues nos vacunamos y nada más duró 3 años la pandemia, ¿no? Y bueno, pues sí lo padecimos 3 años, pero ya en la vida de una persona de 50, 60 años, te acordarás que hace 30 años cuando el coronavirus, pues dirás 3 años, pues la verdad es que no es tan grave. No, estas cosas pueden afectar por décadas o tal vez cientos de años, y las próximas generaciones se las pueden ver muy, muy difícil por todos estos aspectos que están pasando. Totalmente. Además, mira, lo estamos, como bien dijiste al principio, o sea, estamos viendo los efectos ocurrir en este momento. A ver, hay muchos puntos que queremos tocar, y el más importante quizás sea el que mencionaste. ¿De qué diablos están hablando estos dos que generalmente hablan de tecnología? ¿Por qué están hablando de esto? Coincido, creo que es primordialmente porque es un punto lo suficientemente importante como para que lo abordemos y tratemos de difundir la mayor cantidad de información posible. Pero bueno, también vamos a llegar a la tecnología, y vamos a hablar también un poquito más adelante de tecnologías que están ayudando a combatir el cambio climático y tecnologías que podemos utilizar. Así que eso de alguna manera también justifica el por qué estamos abordando el tema. Pero antes hace falta todavía poner un poquito más de contexto de algunas cosas que a mí me parecen muy importantes. A ver, dijiste algo bien importante, y de nuevo sin querer politizar, pero en el idioma inglés
hay una distinción muy clara que en esta discusión que insisto que se ha vuelto tan política, ahora se hace con mucho detenimiento y que en español yo no entiendo tan claramente y a lo mejor me falta el vocablo correcto. A lo que voy es, en inglés se hace una distinción entre climate y weather. Cuando alguien alega el clima siempre ha cambiado y pues ayer llovió y mañana puede nevar porque yo vivo en Nevada, ¿no? A ver, no, o sea, ahí estás hablando del weather, estás hablando del clima y sus cambios de todos los días, pero de lo que estamos hablando es del climate, es decir, del clima tomado a lo largo de una medida muy larga de muchos años, y que eso es lo que se está modificando y que el primer punto importante es exactamente ese que mencionaste. De acuerdo con este estudio que citábamos al principio, la temperatura media mundial fue 1.09 grados Celsius más alta entre 2011 y 2020 que entre 1850 y 1900. ¿Por qué es relevante 1850 y 1900 y a diferencia de esta década que estamos viviendo? Pues que en esa época ocurre la revolución industrial y es cuando el ser humano empieza a producir de forma masiva y por ende se crean las fábricas y se empieza a crear lo que hoy llamamos la huella de carbón. Que es hoy pues el principal sospechoso, para no decir que es irrefutablemente el principal sospechoso, vamos a dejarlo así, creador de este cambio climático, del cual también vale la pena recordar que se viene hablando de esto desde 1989, sí. Que es la primera vez que se menciona. En ese momento, en un reporte a la ONU, se habla de lo que en ese entonces se llamaba únicamente calentamiento global. Después, justo por estos rollos de los que estamos hablando, como mucha gente empezó a decir, no, pues no, que mucho calentamiento global, pues aquí está nevando y aquí, entonces ya más bien se empezó a hablar de cambio climático. Y mira, para no hacerte bolas, vamos a dejarlo en cambio climático. Digo, yo no soy experto en temas de meteorología ni mucho menos y no quiero confundir más, pero a lo mejor lo que puede ayudar el concepto es el estado del tiempo. O sea, el estado del tiempo, correcto, que es lo que vemos todos los días en las noticias. Pues sí, hoy puede llover, mañana sale el sol y hace calor y luego entró un frente frío y a lo mejor hace mucho frío en un cierto lugar. Eso es como va cambiando el estado del tiempo. Pero como tú contextualizas el clima, pues el clima de una región es muy importante en la Tierra, digo, sin meternos en tantos rollos, por el sistema solar en el que está ubicado la Tierra, una región muy al norte, pues una parte del año está congelada y ese hielo permite que haya cierta fauna y cierta flora, y luego cuando viene la primavera pues una parte de ese hielo se derrite y eso genera un ecosistema. Entiendo yo que eso es lo que estás tratando de decir tú, ¿no? Ese es el clima, totalmente. Y esos son los ciclos naturales para que un ecosistema sobreviva. Plantas y animales, y en los animales estamos incluidos los seres humanos. Cuando empiezas a hacer estos cambios, lo que estás haciendo es acelerar el que se afecte el clima de una región. Y lo que dije hace un ratito, ¿no? En un lugar donde pues debería de caer cierta cantidad de agua y llover en beneficio de, no sé, los bosques o lo que estés cultivando, etcétera, de repente cae demasiada agua y entonces se genera un cambio ya muy fuerte en ese lugar, ¿no? Y eso, sin lugar a duda, tiene una afectación muy importante para la vida del ser humano. Y creo que eso es, al final del día, lo que todo este movimiento está tratando de resaltar, ¿no? Lo que no detengamos de emisiones de monóxido de carbono y sigamos afectando la atmósfera y esto se está convirtiendo como un invernadero y lo estamos calentando al planeta de más, pues las siguientes generaciones pues van a tener problemas muy serios, ¿no? Y otra vez yo hago la analogía de la pandemia, ¿no? Seguramente cuando en los años 80s o 90s había películas de estas apocalipsis de pandemias, pues salías del cine comentando la ciencia ficción de la película, ¿no? Imagínate que pasara, no sé qué. Bueno, pues un día en 2020 pasó, ¿no? Y todavía lo estamos viviendo. Yo no quisiera que mis hijos, mis nietos, generaciones futuras, pues de repente vean estos problemas de pues lugares que quedaron completamente inundados, ¿no? ¿Te acuerdas Nueva York? Pues sí, ahora está bajo el mar, ¿no? Podemos ir a bucear. Atlantis. Es Atlantis, ¿no? Después, toma clases de buceo para ir a visitar Wall Street porque está hundido en el mar, ¿no? Sería, muy lamentable, ¿no? Por todas las implicaciones que eso tiene, ¿no?
Totalmente. Bueno, por supuesto. Unos cuantos puntos a resaltar de este estudio del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850, que eso lo único que significa es los más calurosos desde que se tienen registros. Okay. La tasa reciente de aumento del nivel del mar casi se ha triplicado en comparación con 1901 a 1971. Esto es exactamente lo que tú decías, Bernie, ¿no? O sea, el nivel, al disminuir las capas polares, las tasas de hielo, pues incrementa el nivel del mar. Evidentemente, esto es un fenómeno que ustedes pueden observar muy fácilmente en cualquier experimento. Pues, el hielo, al derretirse, pues incrementa obviamente el volumen del agua. Y eso desplaza a las ciudades, a los asentamientos humanos que pues, típicamente se formaron a lo largo de los cuerpos de agua. La influencia humana es muy probablemente, aquí ponen un 90%, el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990 y la disminución del hielo marino del Ártico. Aquí otro dato interesante y perturbador, medio apocalíptico, es que una de las personas que están muy preocupadas por este tema del calentamiento global y sobre todo el fenómeno de los deshielos, es la gente que se preocupa, como hoy lo están tanto los microbiólogos y los epidemiólogos. Evidentemente hoy estamos viviendo una pandemia, pero estas personas antes de que empezara la pandemia estaban muy preocupados también por el tema del calentamiento global, porque resulta que, aunque suene a trama de película de ciencia ficción chafa, resulta que bajo los hielos, la capa de hielo permanente, la que se conoce como el permafrost, que hoy ya no es permanente, están congelados cuerpos y virus y seres unicelulares desde hace milenios que efectivamente, como insisto, como en película de terror, se pueden descongelar después de milenios y volverse a activar. Y esos seres unicelulares tentativamente podrían afectar a seres humanos que, por cierto, pues perdieron ya desde hace muchos miles de años la capacidad de defenderse entre ellos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que podríamos haber detonado nuevas enfermedades y quizá nuevas pandemias por este tema de los deshielos, ¿no? O sea, sí. Digo, esa es una de las consecuencias de las que no se me habían ocurrido jamás y que cuando lo leí dije, wow, esto sí parece salido de una película de terror, y digo, hace sentido cuando lo piensas, a pesar de que digo, evidentemente las probabilidades de que esto pasara son más bajas y no es el mayor problema con el que nos estamos enfrentando. Solamente es para decir que este tipo de fenómenos nos afectan de forma inimaginables y de pronto nos brinca la liebre por donde no creemos. Sí. Y bueno, pero como te decía, Bernie, vamos a hablar de algunas de las tecnologías que se pueden utilizar para el medio ambiente y que son más amigables con ellas. Y quisiera empezar preguntándote al respecto sobre estas tecnologías, en particular por el uso de los coches eléctricos. Hoy estamos viendo un incremento serio, importante en esto. Digo, ya muchísimas armadoras ya se pronunciaron a favor de esto. La misma Fórmula 1 ya está volteando a ver a esto como una tendencia. ¿Hacia dónde estamos dirigiéndonos en esto? Y sobre todo, ¿es más ecológicamente quise decir, es más ecológicamente sustentable el uso de coches eléctricos que los de motor de combustión? Yo quiero suponer, ¿no? Sí, absolutamente. Digo, eso está totalmente demostrado. Y también otra vez la gente que luego está en contra, desafortunadamente mucha de la producción de energía eléctrica, por ejemplo, se hace quemando combustible, ¿no? Lamentablemente en México hay muchas plantas hidroeléctricas que luego... Y queremos construir más. Queremos construir más. Que luego la gente no entiende dónde está la contaminación, ¿no? Resulta que en una planta hidroeléctrica lo que hacen es calentar agua, y esa agua se genera vapor y ese vapor activa unos motores y esos son los que generan la electricidad. Pues para calentar el agua, muy lamentablemente se sigue usando y más desafortunadamente se promueve el uso del combustóleo, ¿no? Que es un combustible que contamina enormemente.
Y hay personas que creen que pues no pasa nada, ¿no? Lo hemos quemado todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Pues no, vas a seguir generando demasiadas emisiones de dióxido de carbono monóxido de carbono, y esto va a seguir contribuyendo al efecto invernadero, va a seguir calentando el planeta, etcétera, etcétera. Entonces, afortunadamente hay una cosa que se llaman las energías limpias. Hace varias décadas pues eran muy costosas y había mucha duda de si podían ser sustentables, ¿no? Si podían seguirse construyendo y sobre todo reemplazar a todas estas tecnologías que contaminaban mucho. Y hoy en día, afortunadamente, hay países que están totalmente volcados a la producción de energías limpias, ¿no? Los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, tienen ya cuotas y metas muy claras de cuándo van a convertir el 100% del parque vehicular a automóviles eléctricos, ¿no? O toda la generación de energía eléctrica, pues la van a hacer con presas hidroeléctricas que esas no contaminan, o energía eólica, o los paneles solares, ¿no? Me parece muy lamentable que hay gente que sigue cuestionando si los paneles solares funcionan o no funcionan. En cualquier país del mundo que te pares, cuando compares nada más el costo de producción de energía tradicional a la que puedes tú tener con un panel solar, pues no hay comparación en el costo y es totalmente limpio, ¿no? Y sin decir que por ahí grandes personajes como Elon Musk y otros muchos lo han ratificado, la cantidad de energía solar que le pega a la Tierra, no tengo el dato exacto, pero creo que con un día de sol puedes generar la energía que necesita el planeta un año, por ejemplo, ¿no? Y la energía del sol pues no se va a acabar al menos en los próximos 5,000 años o 5 millones de años, no sé cuál es el número, pero en mucho tiempo el sol va a estar ahí, y el día que el sol no esté, pues tampoco vamos a estar nosotros. Entonces ya tendremos otros problemas. Ya tendremos de qué preocuparnos, pero pues son energías que son una realidad el día de hoy, ¿no? Afortunadamente los automóviles eléctricos, creo que la industria automotriz ya lo entendió. Sí. Ya estas marcas alemanas, americanas, asiáticas, ya incluso anunciaron si en 2025, otras en 2030, pero cómo van a ir convirtiendo toda su fabricación de automóviles, y va a llegar un punto donde solamente van a ser automóviles eléctricos, ¿no? Y en estos gobiernos que sí son muy conscientes y muy proactivos hacia estas nuevas energías y a cuidar el planeta, pues también están diciendo no vamos a permitir la entrada de motores de combustión aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque están dañando la atmósfera y no queremos una sociedad con estos problemas, y lo van a ir cerrando. Entonces, otra vez es una realidad, ¿eh? No es que tú y yo estemos hablando de una opinión que tú y yo tengamos, o que Bernardo crea que porque le gustan mucho los coches eléctricos. No, esto nada más es abre el periódico y ponte a leer las noticias y ahí está la información, ¿no? Entonces, eso son extraordinarias noticias, ¿no? Eso creo que es muy bueno, porque debe de ayudar tremendamente a reducir estas emisiones de monóxido de carbono, ¿no? Todo esto que me acabas de explicar cubre la parte de los coches eléctricos como hoy los conocemos, pero se están haciendo grandes avances también en la parte de energías renovables y en los llamados energías verdes, con experimentos y los llamados biocombustibles, ¿no? O sea, entonces ahí también hemos encontrado cosas muy interesantes y ya sabemos que el etanol y que algunos otros químicos y compuestos nos permiten también obtener energía como para accionar coches, y esta tecnología se ha ido desarrollando en los últimos años. Típicamente se oía porque digo, por ejemplo, hablando del etanol, pues desde hace muchísimo se oía, desde hace décadas, que podía sustituir a los combustibles fósiles, y que las grandes petroleras usaban sus hilos de poder para bloquear, que incluso se hiciera investigación al respecto y tal. Hoy parece que, no sé si eso era cierto en ese momento, sí, o si lo es hoy, pero lo que sí sé es que hoy incluso hasta las grandes empresas petroleras tienen ramas enteras de su empresa dedicadas a la investigación y desarrollo de estas nuevas tecnologías y de nuevas fuentes de energía, insisto, pasando por la parte de los biocombustibles, ¿no? Sí. Mira, afortunadamente, y hablando de buenas noticias, sí hay regiones en el mundo de gente muy consciente
y que incluso lo están utilizando como una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudita es increíble cómo está volcada a todas estas energías renovables, ¿no? Y el sentido común te podría decir, oye, pero estos señores están sentados en los yacimientos más grandes de petróleo. ¿Por qué querrían ellos tener una energía alternativa cuando pueden seguir extrayendo petróleo y vendiéndolo y continuar haciéndose multimillonarios? Pues tienen una visión, dicen, oye, esto tiene efectos negativos, y aparte el petróleo pues, sí, es finito, aún en la tierra sigue siendo muy abundante y falta mucho tiempo para que se acabe, pero pues es un recurso que eventualmente se va a acabar, ¿no? Mientras que, al menos en este planeta, como funciona la atmósfera, pues el viento, si el viento se acaba, pues seguramente se va a acabar la vida también, ¿no? Y si el sol se acaba, pues también, todos los planetas también se van a acabar y entonces ya nada tiene sentido, ¿no? Entonces, apuntar hacia esas energías creo que es lo más coherente que se podría estar haciendo, ¿no? Y lo vemos en muchos aspectos de la vida, ¿eh? Por ejemplo, las tabacaleras ahora están promoviendo no fumar, por ejemplo, ¿no? Y podrías pensar, oye, ¿cómo que están promoviendo que la gente no fume? Pues sí, porque están conscientes de que tienen un producto que hace daño a la salud y están muy preocupados por desarrollar otro tipo de productos que no te dañen tanto o incluso que puedan ser saludables, etcétera. Entonces, creo que estos temas están muy ligados a la tecnología, ¿no? Detrás de esto que estamos hablando, evidentemente hay innovación, tiene que haber creatividad. La propia tecnología también ayuda muchísimo a generar paneles solares, a generar estos molinos de energía eólica, las presas estas que se están construyendo en Asia enormes, que creo que todo eso va por muy buen camino. Afortunadamente tocaste un tema bien importante, ¿no? Con estos paradigmas de la industria donde pues no solamente los automóviles, ¿no? Creo que ha pasado en todas partes, ¿no? Cuando a las televisoras les decías, oye, la gente se va a volcar a ver video en internet, ¿no? Y la gente va a ver la tele en internet. Y a muchos les costaba trabajo porque no tienen esa capacidad de imaginar más allá de lo que ven. Y entonces yo tuve ahí experiencias de, oye, la gente no se va a sentar a ver la tele en una PC, ¿no? Pues claro que no, en una PC no, pero lo que venía más adelante, algunos años en el futuro, pues eran dispositivos muy prácticos, muy versátiles, donde incluso se ve mejor el contenido que en una de esas teles que había en aquella época de cinescopios, etcétera, etcétera, ¿no? Y los cambios sí acaban ocurriendo, ¿no? Esas ideas de, no, hombre, aquí somos nosotros los reyes y aquí nosotros controlamos todo. Eso no es cierto, eso acaba fallando, ¿no? Al final. Totalmente. Y digo, lo que antes era como un plan creado por un científico malvado en una isla con forma de calavera, hoy vemos que en realidad eran planes que podían realmente tener algún impacto muy positivo. A lo que me estoy refiriendo en particular es justo estas tecnologías aplicadas a la agricultura, por ejemplo. O sea, estamos hablando de tecnología aplicada a cultivos y digo, ahorita encontré una nota muy interesante hablando de eso, de los biocombustibles y la energía y mira qué cosa tan interesante. O sea, la tecnología aplicada en agricultura para combatir el cambio climático. Entonces es una investigación de una doctora que se llama la doctora Ana Caño Delgado del CRAG-CSIC de Barcelona. No sé qué quieren decir las siglas, ahorita lo investigo, pero lo que están haciendo es una iniciativa para crear cosechas resistentes al cambio climático. O sea, ya lograron, por ejemplo, crear un arroz resistente a las inundaciones a través de la modificación genética, y es una alternativa que, bueno, o sea, puede ayudar obviamente a adaptarnos a las condiciones cambiantes del clima. Y la Unión Europea también ya señaló que apoyará una investigación de este mismo instituto para desarrollar cereales tolerantes a la sequía. Entonces, digo, aquí lo que estamos viendo es que, a eso me refería al principio con lo del científico malvado, que antes este tipo de cosas de modificar genéticamente los alimentos era algo que se veía con muy malos ojos, que se creía que se estaba haciendo en contra digamos, en perjuicio de la humanidad, y que las grandes corporaciones, en particular una que se volvió como el epíteto de la maldad, en ese sentido por su maíz transgénico. Sí.
digamos que, ahora vemos que, bien hecho y bien encaminado esta investigación y esta tecnología aplicada, pues por supuesto que puede crear estos superalimentos resistentes a las condiciones a las que estamos exponiendo hoy, y que además nos pueden ayudar a combatir pues el reto que tenemos enfrente, ¿no? Sí. Ahorita mientras decías esto de la agricultura, por ejemplo, las granjas estas verticales que en realidad más bien son una bodega. Sí. Y en una especie de charolas, en unos racks altísimos, como si fueran estas bodegas donde se guardan mercancías, un almacén. Nada más que esos grandes racks, en vez de ubicar cajas, pues tienen unos rieles en donde creo que ni siquiera tienen tierra, ¿no? Tienen agua, ponen las semillas, tienen unas lámparas que proporcionan la cantidad de luz exacta. El agua está adicionada con los nutrientes que necesitan esos tipos de plantas. Y entonces resulta que crear esos ecosistemas, por ejemplo, dentro de una ciudad, pues los ciclos de cultivo son más cortos, te evitas problemas de plagas, de contaminación. Y lo más interesante es que los tienes dentro de la propia ciudad. Entonces ya no tienes este problema de que, oye, pues las lechugas se cultivaron a 400 kilómetros de la ciudad y entonces hay que cosecharlas, subirlas a un transporte, meterlas en una carretera, todo eso contamina, porque no nada más es el camión que está emitiendo monóxido de carbono por el motor que tiene, ¿no? Sino el asfalto de la carretera, el tráfico que genera, el propio camión, irradia calor, en fin, tiene muchísimas agravantes todo ese ecosistema tradicional en comparación de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas propuestas, ¿no? Entonces, pues evidentemente se va a mover esto como siempre ha evolucionado el ser humano y la vida en la Tierra, y pues más vale que abracemos el cambio, abracemos la tecnología, que es algo que hacemos siempre aquí en Tecnófagos con todos estos temas, y yo creo que el tema de la conciencia, al menos en esto que estamos hablando el día de hoy, es la parte más importante, ¿no? Aquí, de verdad, nadie puede decir, no, hombre, no pasa nada, no, hombre, el planeta ya ha habido eras glaciales y ya ha habido sequías, es una más. De verdad que esto no es así, ¿no? Esto es muy, muy serio. Cuando ves en los videos, en los noticieros, gente que los torrentes de agua se llevan su casa, ¿no? A nadie de nosotros nos haría gracia que una inundación acabe con tu casa, ¿no? Por supuesto. Y de repente te veas con toda tu familia en la calle, mojados, sin nada, ¿no? Y mira, hablando de casas, uno de los usos, vamos a hablar rápido de dos ejemplos de cosas que se están haciendo en México. Hablabas hace unos minutos de buenas noticias y creo que esto califica. Un ejemplo de tecnología aplicada para combatir el cambio climático son los biomateriales, ¿no? Ya hablamos algunos de energía y etcétera. También la necesidad nos está llevando a utilizar nuevos tipos de materiales reciclables, más amigables con el medio ambiente. Y en este caso, hay tipos de materiales que se emplean para almacenar dióxido de carbono. Es decir, no solamente no contribuyen al efecto invernadero, sino que ayudan a contrarrestarlo. Hay un índice al respecto, un instituto internacional ya se encarga de otorgar una certificación que obtuvo México ya logró esta certificación a través de unas láminas de plátano que se fabricaron en nuestro país para la construcción, y dan la posibilidad de eliminar compuestos tóxicos como el amianto, que están relacionados con un incremento en la incidencia del cáncer. Es decir, este material sirve para fabricar casas, es lo suficientemente dúctil como para moldearse y adecuarse a una construcción, lo suficientemente duro como para resistir las inclemencias del tiempo, y además pues tiene este efecto que pues básicamente ayuda a limpiar el medio ambiente, entre otras cosas, pues de esta cosa, el amianto, que no sé qué sea, pero es cancerígeno y además suena espantoso. Entonces, sí, suena muy feo. Esa es una, perdón. Y la otra es el doctor Brian, el ingeniero Brian Alberto Calderón del Instituto de Nanotecnología del CINESTAF y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, generó un plan
para limpiar los canales de Xochimilco usando las trajineras. Sí. Me encantó esta nota, porque tiene que ver con lo que hablabas hace un minuto de energías generadas de fuentes alternativas y de cómo aprovechar pues justo las fuentes de energía que te da la naturaleza. En este caso se trata de la energía solar y a través de paneles de energía solar se activan bombas de agua que tienen integradas y a través de esa bomba se mueve una bolsa que jala, atrae y produce micro y nano burbujas, es decir, burbujas de muy, muy, muy pequeño diámetro, las cuales llevarán oxígeno al agua estancada de los canales de Xochimilco y este fenómeno de oxigenizar el agua va a provocar que el agua se limpie. Una cita del ingeniero mencionado es que dice: esto nos trae una esperanza de poder clarificar el agua, de poder al mismo tiempo oxigenarla y con un método muy natural que es el sistema solar. Me parece fantástico esta iniciativa y este uso de la tecnología. No, vaya, hasta por lo ingenua, usando obviamente la palabra de la mejor manera posible, ¿no? Sí, totalmente. Y mira, y creo que estos ejemplos los deberíamos de aplicar a nuestra vida diaria en nuestras casas, ¿no? Tenemos la enorme fortuna de que ahí está YouTube y hay millones de videos que hablan de lo que quieras y temas, por ejemplo, como el reciclaje, ¿no? Ponte a ver un video de estos basureros que hay en cualquier ciudad del mundo y es terrible, ya sea que la quemen, que la entierren y esas montañas con toda la contaminación y problemas de salud que generan, la inconsciencia de que cada uno de nosotros en nuestra casa vas al súper y todo lo que compras destapas y avientas al bote y estás generando una gran contaminación, ¿no? Entonces, educar a los niños desde pequeños a separar la basura, a reciclar cosas, hablando de energía eléctrica, lo que consumes en un hogar, los focos de LEDs ya no son lo costosos que eran antes. Uh-huh. Y te puedes ahorrar muchísimo dinero del costo de electricidad de tu casa y al mismo tiempo contaminas muchísimo menos, ¿no? Esos focos duran más tiempo, tienen la capacidad de alumbrar bastante bien. Los calentadores solares son una absoluta realidad. No son tan costosos como lo eran antes. Los puedes instalar y México tenemos la fortuna que es uno de los países que por su ubicación geográfica y también por el clima, el sol está en la mayor parte del territorio una buena cantidad de meses al año. Entonces, usar estas tecnologías, por supuesto, los paneles solares, ahora hay cientos de alternativas. Hay compañías que te hacen un financiamiento, no tienes que invertir nada. Estas compañías te reducen el costo del recibo de la luz, sí. y una parte del ahorro es con lo que lo estás pagando. O sea, ni siquiera te van a costar nada, ¿no? Y así con todo lo que hagamos, ¿no? Tener esta conciencia, tratar de consumir productos que sean biodegradables, los que contaminen menos, sí. Tratar de consumir más local. O sea, de verdad, hay cientos de ideas de cosas que son muy fáciles, no son costosas, son prácticas. Y de verdad sí vamos a contribuir, porque si esto lo hacemos muchas personas, pues sí va a impactar, ¿no? Igual que impactamos de manera negativa haciéndolo de la manera errónea, tradicional, pues si ahora comenzamos a educar y a que la gente cambie, pues sí podemos generar que esto se empiece a revertir, como tú dices hace un momento, ¿no? Sí, a ver, mencionaste ahorita varias cosas muy interesantes, sobre todo para el uso en el hogar. Y bien dices que son cosas no costosas y que podemos implementar. Y creo que eso es lo que de pronto nos hace falta, entender cuáles son como los pequeños grandes pasos que podemos tomar para empezar a hacer a contribuir nuestro granito de arena. Y digo, a ver, tocaste, por ejemplo, el punto de la iluminación LED, ¿no? Fíjate en este dato, las bombillas regulares, es decir, los focos tradicionales, un foco de 100 watts, emite en 100 horas 3 kilos de dióxido de carbono. O sea, es una barbaridad. Y eso cuando funciona bien, pero cuando lo desechamos, la cosa se pone todavía peor, porque adentro de lo que lo hace funcionar, que son estos filamentos que tiene en su interior, contienen mercurio y argón, que bueno, pues lo que hacíamos
típicamente toda la gente, y lo que hicimos durante décadas y décadas la humanidad, era que pues tirábamos, el foco se fundía generalmente con una pequeña explosión, y entonces agarrabas el foco fundido, lo tirabas a la basura. Además, en una época donde no separábamos la basura, éramos unos bárbaros, y entonces ese foco con ese mercurio y ese argón iba a parar a un tiradero de basura, igual que todo lo demás, y ahí desechabas estos contaminantes altamente tóxicos y cancerígenos, que después pues muchas veces iban a terminar en depósitos de agua, contaminando reservas y miles y miles, cada foco contaminando miles y miles de litros de agua, ¿no? Entonces, nada más. Y estoy hablando de un foco, ¿no? O sea, entonces, vaya, el sustituir eso por una luz LED, pues eso ya es un pequeño gran paso, ¿no? Y si además esa luz LED la ponemos con un programador que es bastante fácil de utilizar, de programar y de controlar desde nuestro celular. Estas pequeñas acciones que nos permiten o ponerle un sensor de movimiento, algo que impida que se encienda durante todo el tiempo, o que solamente se encienda cuando sea absolutamente necesario, eso trae ahorros gigantescos, además que repercuten en la economía del hogar de forma muy favorable, como tú ya decías, ¿no? Entonces hace sentido por todos lados, hace sentido por cuidar al planeta, hace sentido por cuidarnos nosotros, por cuidar nuestra economía, y eso es solamente un muy pequeño ejemplo, pero además ahí también está, y va de por medio, pues el reuso y el abandonar la costumbre de estar reciclando constantemente, por ejemplo, los teléfonos celulares, otra costumbre que tuvimos también durante muchísimo tiempo y que hoy seguimos viendo. Los celulares desechados generan una enorme cantidad de basura. Las pilas, las baterías que utilizan generalmente también contienen metales pesados y altamente contaminantes, que provocan este mismo fenómeno. Entonces, todo ese tipo de cosas, si vamos pensando en la cantidad de cosas que generamos cada uno de nosotros, en esos tramos contaminantes, y lo multiplicamos, ya deja tú por la humanidad, nada más por nuestra cuadra, te das cuenta del verdadero gran impacto que tienen las acciones que hacemos cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que sí cabe mucho el llamado a la prudencia y el darnos cuenta de que efectivamente las cosas están poniéndose muy, muy, muy peliagudas, y que tenemos que tomárnoslas muy en serio. Y mencionaste un punto en el que quisiera ahondar un minuto más, que es el tema de consumir local. A ver, hoy empieza a ser un poquito más fácil hacer esto, pero digo, a ver, ¿por qué queremos consumir local, Bernie? O sea, digo, evidentemente ahí hay un tema de que hacer que las cosas no se desplacen largos trayectos, porque eso pues provoca que haya alguien o algo, un camión, un barco, un avión que hizo un trayecto muy largo, y eso provocó obviamente una mayor huella de carbono. Pero además también hay un tema ahí de incentivar las economías locales, ¿no? Sí, totalmente. Esos comportamientos que simplemente nos acostumbramos a hacerlos y nunca pensamos en todas las repercusiones que traía consigo esa forma de comprar, de consumir, ¿no? Ahorita mientras lo mencionabas, estaba pensando en una startup que conozco que están promoviendo unos carritos que son como una hielera, y se conducen solos. Hoy están en una etapa muy temprano y están pensando hacer repartos locales de, pues, cuando pides un café, un sándwich, ese tipo de cosas, ¿no? Y si lo contrastamos con lo que acabas de decir, pues pareciera que está muy padre y es muy asequible. Saco mi smartphone, agarro una de estas aplicaciones de las que todo el mundo conoce y pides un café, ¿no? Uh-huh. Y lo que eso dispara, pues es, allá afuera hay una persona en un automóvil dando vueltas, le llega una notificación y va a la cafetería y se baja y agarra el café. Y contrastándolo con la propuesta de esta startup, decía, estás moviendo un vehículo de 2 toneladas, una serie de kilómetros, para transportar un vasito que pesa 300 gramos, ¿no? Que trae un café, sí, ¿no? Y la propuesta es, oye, debería de haber otras formas, menos contaminantes, que generen menos tráfico, menos complicadas, pues para mover ese tipo de productos. Y el consumo local
tiene exactamente la misma filosofía, ¿no? A mí se me puede antojar ahorita comerme un pan dulce de ciertas características, y a lo mejor, que por cierto tú me recomendaste un sitio buenísimo que vende dulces de Japón, y puedes literalmente pedir un pan del otro lado del mundo, ¿no? Y que venía en un contenedor y en un avión y contaminó no sé cuántas cosas, cuando a lo mejor, como tú dices, cada vez hay más, la gente que vive en la ciudad, pues en un local hay una pequeña panadería con un pequeño horno y a lo mejor te pueden hacer un pan ahí que es, razonablemente similar, ¿no? Y no haces que viaje tantos kilómetros, ¿no? Además de que estás contribuyendo a incentivar la economía local, ¿no? Y por cierto, también el pastelito del otro lado del mundo, pues viene en un celofán. Así es. Seguramente trae un gas adentro para que dure más. Y viene adentro una caja y en un contenedor. Y si ves la cadena de todo lo que ocasiona ese pequeño producto, en comparación de que salgas de tu casa, caminas, aparte te hace bien caminar en el ejercicio, caminas 2 cuadras, pides el pan, ni siquiera pides bolsa de papel ni nada y te lo comes y ni siquiera generaste ninguna basura, ¿no? Y que tengas que reciclar en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto cada vez lo vamos a ver con más frecuencia, estos mercados locales, lo que decía yo hace rato de que se van a empezar a producir vegetales, no sé, legumbres, lechugas, todo este tipo de aderezos o de complementos a los alimentos que ya se comprobó que sí se pueden producir en una ciudad, en un almacén, pues evitas toda esa gran distribución y también ayudas muchísimo a la economía, ¿no? Y con esto de la pandemia, pues ya vimos que también el estarte desplazando, pues lo hacíamos por inercia, ¿no? Porque, o sea, nadie se lo cuestionaba, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, muchas empresas que tenían relaciones de negocio, por ejemplo, con las ciudades de Guadalajara o la ciudad de Monterrey, era muy común que alguien te decía, sí, agarro el vuelo de las 7 de la mañana a Monterrey y voy a una junta de 1 hora y me regreso en la noche. Claro. O sea, imagínate todo lo que genera eso, ¿no? Pierdes un día completo, es una paliza para ti como persona, todo lo que tienes que consumir, la contaminación que se genera. Y hoy en día nos dimos cuenta que con la tecnología puedes lograr exactamente lo mismo, así literal y exactamente el mismo resultado, a través de una conexión de internet, conectándote 1 sola hora para lo que tienes que ver, ¿no? Entonces, creo que estos temas al final del día sí conectan con la tecnología, con lo que hablamos aquí en Tecnófagos. Y la invitación para toda la gente que nos está escuchando, pues es reflexionarlo. Esto sí es de los temas bien importantes, bien trascendentes. Y la buena noticia es que sí está en nuestras manos hacer algo. Debemos de hacer algo. Y como siempre, la tecnología es un gran aliado para lograrlo, ¿no? Así es. Así es. Déjame cerrar este especial ecológico de Tecnófagos, devoradores de tecnología, con una frase que nos puso aquí de nuevo nuestra productora Gina Rangel. Que dice, es una frase de Margaret Thatcher, que por cierto era investigadora química, en los ratos libres que tenía cuando no era primer ministro del Reino Unido. Dijo, es probable que el cambio en el futuro sea más fundamental y más generalizado que cualquier cosa que hayamos conocido hasta ahora. Las implicaciones son comparables al descubrimiento de la división del átomo. De hecho, sus resultados podrían ser incluso de mayor alcance. No sirve de nada discutir sobre quién es el responsable o quién debe pagar. Solo lograremos resolver los problemas mediante un enorme esfuerzo cooperativo internacional. Yo creo que es totalmente cierto lo que dijo ahí la dama de hierro, y creo que coincide totalmente con lo que estás diciendo. Mira, tenemos un amigo en común que es nuestro querido amigo Tony Rayo, a quien le mandamos un saludo. Él dice algo muy cierto. O sea, a ver, nosotros podemos dejar de consumir todas las botellas de plástico que queramos. Lo que tiene que realmente pasar es que las corporaciones gigantes dejen de tirar químicos a los ríos y y dejen de producir dióxido de carbono. Eso es cierto, pero
nosotros también tenemos que hacer lo nuestro y tenemos que impulsar para que las dos cosas sucedan, ¿no? O sea, nosotros con nuestra microhuella e impulsar todo lo que se pueda para que las industrias tomen conciencia como lo están haciendo, y sin duda pues una forma de hacerlo es justo a través de la tecnología, a través de las plataformas que hoy nos brinda las redes sociales, a través de herramientas como la inteligencia artificial que hoy permiten, por ejemplo, que no se desperdicien espacios en nuestros buques transportadores, como ya hemos platicado en alguna ocasión, ¿no? O sea, el poder usar dentro del B2B esta administración inteligente de recursos y servicios, de tal manera que así como hoy un servicio como Uber te permite que tu coche siempre se esté utilizando de forma inteligente y te genere dinero en lugar de estar estacionado, pues hoy tus espacios libres de bodega y almacenamiento también, ya a través de servicios tecnológicos, como ya hemos comentado aquí en algún momento, te permiten que otras personas ocupen tus espacios en bodega disponibles o cualquier otro espacio o recurso que tengas, y si mandaste un embarque justo porque Bernie pidió unos dulces desde Japón, pues que el avión que los trajo no se regrese solo y no se regrese vacío, sino que ya traiga un embarque programado por una de estas empresas de logística muy sofisticadas, ¿no? Sí, déjame nada más por si alguien de nuestros amigos se está preguntando por qué cuando piden estos productos de Asia o de China en estos sitios de e-commerce que se tardan 2 o 3 meses en llegar, a diferencia de otras plataformas que te llegan al día siguiente, es precisamente por lo que dices de los contenedores, ¿no? Resulta que los precios van fluctuando por la prioridad del barco que va a llegar al puerto o del destino final. Entonces, cuando pagas la tarifa más baja, que es lo que hacen estas compañías, puedes embarcar tus productos en un contenedor. Y el barco, evidentemente, los que vienen de Asia hasta América, en el caso de México, pues van a tener muchas paradas en el camino, ¿no? Se van a detener en Medio Oriente, en Europa, en muchísimos puertos, ¿no? Y entonces resulta que si en esas paradas hay contenedores que pagaron una tarifa más alta, más prioritaria, para que llegue más rápido, lo que hacen es que bajan los contenedores de donde viene tu producto y suben los que pagaron tarifas más altas, ¿no? Y hasta que venga un barco que traiga espacio para esas tarifas, entonces va a agarrar ese contenedor. Entonces, literalmente estarán 2 o 3 meses porque el contenedor lo van subiendo y bajando en un montón de lugares, ¿no? Ahora sí que aplica la regla de lo quieres barato, pues se va a tardar un montón. ¿Quieres que te llegue rápido? Pues paga la tarifa preferencial, ¿no? Como todo en la vida, oferta y demanda. Agárrense un buen operador de logística si ustedes están de alguna manera afectados por este tema de la logística de los freighters. Pues eso concluye nuestro especial de ecología y calentamiento global / cambio climático. Y eso es todo para esta emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Yo soy Ricardo Maza y siempre tengo el placer de compartir este espacio y este micrófono con mi querido amigo Bernardo González. Bernie, muchas gracias por estar una vez más aquí en Tecnófagos. Al contrario, Rick, muchas gracias por la invitación y la verdad que un placer hablar de estos temas siempre tan interesantes y compartirlos aquí con toda la gente que amablemente nos está escuchando. Pues escúchenos una vez más pronto en otra emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnología y hasta pronto.